Gracias por continuar con nosotros en Contexto. Estamos entrando ya pues a la recta final del programa. Estamos en la mesa de mujeres. Agradezco muchísimo la presencia de Janet Arrizón en este estudio. Ahora ni Gabriela ni Lourdes nos pudieron acompañar. Les mandamos un abrazo. Las dos traían su agenda, su actividad, están fuera de la ciudad. Les mandamos un abrazo si nos están escuchando, si nos van a escuchar después. Pero Janet aquí está, como decía el buen Fausto Soto Silva, al pie del cañón, al pie de la cureña. Janet. Por supuesto, y encantada de estar. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y bueno, qué mejor que por el tema que trae Janet, musicalizarlo, digamos, para no perder la costumbre impuesta y bien impuesta por Lourdes Encinas en este espacio, de que, bueno, la canción más o menos tenga que ver un poco con el tema. Estamos escuchando al maestro Perales con Que canten los niños, una gran canción de hace ya algunos años, y es que estamos justamente en la víspera del Día del Niño y de la Niña. Estamos a escasos días del 30 de abril, y justamente el tema es ese, los derechos de las niñas en el marco del 30 de abril, Janet. Así es un tema que si escuchamos estas canciones, pues creo que el sentido común es que todos somos empáticos con las niñas y los niños, y todos le sabemos, y es común escuchar discursos que dicen que el futuro es lo que hagamos con ellas y con ellos. Pero haciendo un análisis de cuáles son sus derechos y si es diferente para las niñas o no. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece 20 derechos humanos para las niñas y los niños, adicionales a todos los derechos humanos que tenemos las personas. Y estos derechos tienen que ver con necesidades particulares de esta etapa de la vida, ¿no? Por mencionar algunos, está, por ejemplo, el derecho a la prioridad. Recordemos que nuestra Constitución establece el interés superior de la niñez, es decir, no hay un bien jurídico más importante para nuestra Constitución que el de las niñas y el de los niños, y esto es en parte por la dependencia que tienen con las personas adultas para sobrevivir, por ser un grupo vulnerable de la sociedad, y también con este ideal de la construcción de un país más próspero, digamos. Sí, claro. Entonces, estos derechos van desde la prioridad, el derecho a la identidad, el derecho a la intimidad, por ejemplo. Ahí hay debates sobre el que la publicación de los niños en redes sociales, la exposición de los niños. El abuso que se hace de los medios y en las propias redes de las imágenes de los niños, ¿no? El poco cuidado que se tiene, por no decir que el nulo cuidado a veces que se tiene para eso. Y bien importante porque genera cultura al final. Sí. Entonces, vivimos en una sociedad que es muy violenta para todas las personas, pero lo es particularmente para las niñas y los niños. Entonces, analizando las estadísticas que tenemos disponibles para Sonora, hay un estudio que hace la Red por la Infancia en México, que evalúa todos los tipos de violencia en el país que se ejercen contra las niñas y los niños. Y al revisar los datos encontramos que en todos los tipos de violencia es mayor la violencia hacia las niñas. Mira, eso está interesante ese dato. Y tenemos, por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos. El de la violencia sexual. De un total en el 2021 en México, según este estudio, de un total de 8,179 víctimas de violencia sexual, obviamente que son las que existen en estadísticas denunciadas. Las denunciadas, claro. No, hay un subregistro. Hay una muy cifra importante. negra que pesan, pues no sabemos. En este y en todos los delitos. Y en todos ¿no? los delitos, claro. Entonces, sobre las niñas y las adolescentes, son 7,603 contra 571 niños y adolescentes. A ver, otra vez el dato, está durísimo. Las adolescentes y las niñas son 7,600. 7,600 contra 570. Imagínate. De los niños. Entonces, en proporción, es impresionante el dato. Es muchísimo mayor la vulnerabilidad de las niñas. Esto no significa. Eso es en Sonora, ¿no? Eso es en México. En México, perdón. En México. No significa de ninguna manera que no sea importante la violencia que viven los niños. Por supuesto. Simplemente hablamos de que se necesita focalizar especial cuidado en un grupo que, dentro de los más vulnerables, aún es más vulnerable a las niñas. La niña, claro. En el estado de Sonora, bueno, en el resto de las violencias, a nivel nacional, en todas es mayor las niñas. Solo hay una diferencia en Sonora. En Sonora la violencia física sí es un poquito más alta en los niños. Entonces, eso es algo que podemos identificar como atípico en el comportamiento nacional y tendríamos que evaluar las causas. Entonces, de alguna manera hay que incidir en la no normalización de la violencia, en el que los niños no necesitan ser formados a través de la violencia física para educarles. Hay mucha gente y es motivo de discusión común el que una buena nalgada a tiempo cambia, ¿no? Y ya en estos tiempos creo que el no tener la capacidad de buscar otras alternativas de crianza, pues habla de un interés muy limitado, porque Internet nos proporciona muchas estrategias con nuestras hijas y con nuestros hijos de cómo guiarlos en la vida sin necesidad de llevarlos a los golpes, porque al final
el mensaje que les enviamos es que la persona que más les debiera de querer y quien más les debe de cuidar, los puede lastimar. Entonces, cualquier persona tiene derecho a lastimarles. Entonces, creo que tiene mucho que ver con la dinámica conflictiva y violenta que vive nuestra sociedad, la forma en la que tratamos a los niños. Muy bien. Estoy conversando con Janeta Rizón. Estamos en la mesa de mujeres. Vamos a hacer la pausa de los 15 minutos con el niño, con el hijo. Estoy en la mesa de mujeres. Está Janeta Rizón. Estamos platicando sobre la situación de los niños, las niñas y los adolescentes. Según datos de CIPINA, Janeta, en Sonora, la población infantil y adolescente representa un personaje significativo, por ahí del 30% de la población total, y se encuentra en una situación compleja con desafíos como pobreza, trabajo infantil y violencia. Tú trabajaste por lo menos 6 años en el DIF y ahorita mientras te escuchaba leer y dar y comentar esas cifras, pensaba, ¿qué tanto hacen o qué tanto se hace desde las instituciones? Pienso particularmente en las instituciones públicas, también en las privadas, por promover, por divulgar los derechos de los niños, las niñas y las adolescentes. ¿Qué tanto se hace desde el DIF? ¿Qué tanto se hace desde la Secretaría de Educación? ¿Qué tanto se hace de otras organizaciones como el propio esta CIPINA? ¿Hay un trabajo ahí que no se ve o no se hace gran cosa? ¿Cómo la ves? Tú ahora sí que que has estado muy cerca de la cocina. Bueno, yo creo que es un tema complejo como lo Sí. es el problema de origen, ¿no? Ujú. Pero yo reconozco que hay instituciones muy importantes que no debemos de cuidar ni de menospreciar la sociedad de ninguna manera, como lo es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como son los centros de asistencia social Sí. públicos y privados, que es UNACARI, Gineceki, están los otros, Guadalupe Libre y otros espacios de atención de niñas y niños. Y yo me gustaría aprovechar este momento para reconocer el trabajo de quienes reciben y abrazan literalmente a esas niñas y esos Es niños. toda una causa. Es un trabajo que desgraciadamente está mal pagado, que está mal reconocido Sí. socialmente. El que llegue cuando reportan en el 911 a una niña o un niño que vive violencia y se lo lleva el DIF, como dicen en la sociedad, Sí. ¿qué pasa cuando se lo lleva el DIF? Lo que pasa es que llega a la institución, alguien pasa por él, llega un psicólogo que lo restablece Lo y atiende. trata de tranquilizar. Hay unas cuidadoras que lo abrazan, que lo bañan, que le ponen ropa, que le dicen dónde va a dormir. O sea, todo eso que pasa, Ujú. no en lo macro, creo que es lo Y que que generalmente no se socializa, pues, no lo y ni se conocemos. paga, porque el gobierno tiene los niveles más bajos para ese Ujú. tipo de personas. Entonces, yo creo que darles el valor en la sociedad de que están abrazando la parte que más nos debe de doler. Ujú. Y creo que hay un gran trabajo de esas personas, de psicología, de trabajo social, de los jurídicos, de quienes van y representan y son la voz de esas niñas y esos niños. Pero hay una gran campo de oportunidad entre las cabezas. ¿Qué pasa con CIPINA? ¿Qué pasa con la coordinación interinstitucional? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué no logramos que esa familia? Porque muchas veces las niñas y los niños que viven violencia la viven en entornos de mucha pobreza, en entornos de mucho conflicto familiar, que si sanamos a la familia, entonces le restituimos a esa niña y ese niño el derecho a vivir con su familia, porque al Ujú. final, así sea la casa más pobre y con más carencias, siempre va a ser el lugar más idóneo para que las niñas y los niños se desarrollen. Si tuvieras los casos, las niñas y los niños prefieren estar con su abuelita, aunque vive en Sí, claro. pobreza, que con una familia que no es la suya. Entonces, eso, el darle valor a la familia, el restablecer los vínculos, el darnos oportunidades también, porque no el que haya ocurrido una vez la violencia, digo, hay escalas de violencia, Sí. ¿no? Hay cosas que son imperdonables y que no se deben de permitir, pero hay violencia en lo cotidiano que podemos ir reparando y que podemos, pues, darle la oportunidad. Si una señora tiene la intención de criar a sus hijos y tú le das un trabajo y le ayudas a tener un pie de casa y le ayudas a avanzar en esas necesidades que tiene, pues muy probablemente ese niño y esa niña puede volver a su Ujú. familia, ¿no? Entonces, Hay alguien acá, lamentablemente hoy no pudo estar con nosotros, pero la diputada Gaby Félix así es. trae esa agenda en el Congreso, ¿no? Tomó la agenda del tema de los niños. ¿Cómo ves el asunto como agenda pública en Sonora? ¿Lo alcanzas a ver? ¿Está o hay poco Yo interés? creo que es de esas agendas como la discapacidad y Sí, ahora las mujeres que, no lo digo por el caso de Gaby, lo digo en lo macro, sí, ¿no? que es como que se Que van se poniendo de vuelven moda. como temas
blandos, ¿no? Que son temas que es fácil que se posicione la clase política a favor de esos temas. Lo interesante está en que los hechos se conviertan en amores. Exactamente. ¿No? Porque ¿cómo ese materializamos es el gran reto. esas causas, pues? Así es, a mí me parece que Gaby está haciendo un gran trabajo articulándose con otras diputadas, que Sí, fue como por ejemplo la diputada Deni Gastelum, de hacer un foro y hablar de los retos. Ahora sí, lo que sigue es que esos retos se vayan a una agenda concreta y empiecen a hacerse proyectos legislativos. Yo no sé si la clave sigue estando en el legislativo. Si hay cosas, te voy a poner 2 ejemplos. Uno, el cambiar la adopción simple ya no debe existir en nuestra ley, es algo muy jurídico, pero eso hay que hacer. Otra cosa, los presupuestos. ¿Qué presupuesto le asignas a una CARI? ¿Qué presupuesto le asignas a la Procuraduría? ¿Qué correctísimo. presupuesto le asignas al hospital infantil? ¿No? Que se note en el presupuesto. Y sobre todo, más que seguir legislando derechos, la vigilancia del cumplimiento de estos derechos. Porque vivimos en un país donde lamentablemente tenemos las leyes más avanzadas, pero una impunidad casi absoluta de derechos. Entonces, yo creo que las niñas y los niños no nos pueden esperar a que nos pongamos de acuerdo en lo político, sino que resolvamos en lo cotidiano. Entonces, yo diría que con el argumento fuerte de interés superior de la niñez, toda la coordinación es posible sin necesidad de cambiar una ley. Entonces, es Exactamente. voluntad. Es un asunto de voluntad, Así es. de apostarle a la causa, pues. Y de visión. Y de O sea, visión. es absurdo si tú revisas los datos de las personas que son agresoras sexuales Sí, y dices, dales 500 años de cárcel y son las peores basuras de la sociedad, pero luego vas a su historia de vida y esos agresores sexuales fueron agredidos sexualmente en la infancia y nunca les restituiste sus derechos. Entonces, ¿con qué calidad moral venimos a juzgarlos de adultos si no les atendimos de niños? No digo que se les disculpe, pero no vamos a cambiar la incidencia de delitos sexuales en nuestro país solo con si no, penas, solo con así es, si no penas. reparamos a Correcto. esa niña y a ese niño que queda tan herido, que queda tan lastimado por la sociedad. Entonces es un círculo vicioso que ahí nos lleva, nos consume recursos y son estadísticas que no cambian. El reto es mayúsculo para que entendamos un poco lo que estamos hablando. Cerca del 40%, el 37.8% para ser precisos, de los niños, niñas y adolescentes en Sonora viven en pobreza. Estamos hablando de una población por ahí del orden de los 331.200 menores que enfrentan estas carencias, Janet. Así es. Yo no sé si infancia sea destino. Infancia es destino si nadie interviene. Exactamente. Pero hay una etapa que es la primera infancia, que no está muy claro si es entre el 1 y los 5 años, pero es alrededor de los 6 años, de los 0 días, del día 1 a los 6 años. Y en esta etapa de la vida es donde el cerebro tiene mayor plasticidad y donde hay más conexiones neuronales. Entonces, si tú quieres conocer al adulto, atiende a ese niño de 6 años. ¿Qué pasa en los primeros 6 años? Y esto es como un engranaje de problemas, pero también de posibles soluciones. Si damos un piso parejo para todas las niñas y los niños los primeros 6 años, si se nutren bien, si son bien Sí, cuidados, si tienen afecto, si son vistos, si no adquieren una discapacidad, el no sé si tú destino va a ser sabes, completamente distinto. no sabes, pero la mayoría de las discapacidades en Sonora son adquiridas, no son de nacimiento. Ujú, ujú, Entonces, si nosotros cuidamos integralmente a nuestras niñas y a nuestros niños los primeros 6 años, hablaríamos de una sociedad que en el mediano plazo pueda ser diferente. Entonces, ¿dónde están esas niñas y esos niños? ¿Qué comen? ¿Tienen acceso al agua? Pero ¿es acceso al agua limpia o no limpia del río Sonora? exacto. O sea, hacernos preguntas prácticas de qué es lo que nos está faltando como sociedad para garantizar que el punto de partida sea parejo y entonces podamos aspirar a que un día la estadística cambie. Janet, te agradezco muchísimo, como siempre, que traigas estos temas y que traigan ustedes estos temas a la mesa de En Contexto. Más pertinente no podía ser. Estamos en la víspera de recordar, de celebrar la presencia de las niñas, los niños, particularmente el Día del Niño y la Niña, ¿no? Así Ya es. los adolescentes Luego tienen otra fecha, el ya Día del lo Estudiante. brincaron, exacto, ya Así brincaron es. esa etapa. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde publicas este tipo de información? Janeta Rizón, no muy activa en X, Has pero estado más está. tranquilón en X, ¿verdad? Sí, Últimamente. como que no, la Ya, conversación pública está tan viciada que hablan no, entre pero además ellos, sumamente ¿no? tóxica, ¿no? Sí, sí. Sumamente tóxica. Pero de todos Pero modos estás ahí. seguimos tratando de incidir. Es Janeta Rizón, Janet con J. Así es. Te Y doble agradezco. T. Y doble T, es cierto, y doble T. Te agradezco mucho.